Que el Señor Jesucristo les bendiga. Que sacarse la mascarilla. ¿Cuántos pueden dar un gloria al Señor Jesucristo? ¿Cuántos pueden exaltar su nombre? ¿Cuántos pueden dar una alabanza al Señor Jesucristo? ¿Cuántos pueden estar regocijándose en la presencia del Señor Jesucristo en esta hora? La honra sea al Señor Jesucristo, no a nosotros, sino a su nombre sea dada la gloria, Señor Jesús. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa del Señor una vez más? Si bien es cierto, gracias hermano Jorge. Como decía nuestro hermano Sergio, cuánta falta nos hace estar en la casa del Señor. Es bueno descansar, es bueno compartir con la familia, es bueno recrearse, pero hace falta siempre estar en la casa del Señor. Dios lo bendiga, hermano Sergio, porque me alegro cuando veo esos ratos que puede salir con su familia a disfrutar. Sé que hace muchos años no lo hacía. Que el Señor Jesús le bendiga, que esos viajes sean de gozo para reconfortarse con la familia. Y a todos aquellos que están de vuelta, nuestro hermano Josué, el Señor Jesús le bendiga. Pero quiero dar gracias al Señor Jesucristo porque en este lugar no faltó la alabanza ni su palabra. Porque en todo tiempo el Señor fue glorificado y exaltado. Más que nosotros los hombres, sino que fue Dios el exaltado. Amén. Vamos a ir ya a la palabra del Señor Jesucristo. Les voy a invitar que abran el libro de Éxodo, del capítulo 3. Y después en el capítulo 12 vamos a tomar algunos versos. Si no ha traído su Biblia, acérquese a algún hermano, comparta la palabra de Dios con aquel que no la tiene. Aquel que no la ha encontrado, ayúdele a buscar. Libro de Éxodo, capítulo 3. Vamos a leer del verso 7 y 9 primero, luego el capítulo 12, 37 y 38. Habiéndolo encontrado, puede confirmar con un fuerte amén. Gloria sea al nombre del Señor Jesús. Y le doy lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia, y he descendido para liberarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, y tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Capítulo 12, versos 37 y 38 del mismo libro de Éxodo. Amén. Dice: y partieron los hijos de Israel de Ramsés a Socot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de todas clases de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Amén y amén. Padre, en esta hora, Señor, aunque hemos orado ya por tu palabra, Señor Jesucristo, bendito Dios del cielo, en esta hora, Padre celestial, ruego que su misericordia sea sobre mi vida, Señor. Unja usted mis labios, Padre, para no herir con mis palabras, Señor, a la multitud, bendito Dios del cielo. Hable con amor, Señor, en esta hora, Señor Jesucristo. Padre, en su corazón nos disponemos, Señor mío, en esta hora. En sus manos, bendito Dios del cielo, rogamos que su palabra sea llevada hacia nosotros, Señor, y que podamos entender y atesorarla en nuestro corazón, Señor Jesús. Padre, te lo pido todo en tu poderoso nombre, Señor Jesús. Amén. Y el pueblo toma asiento dando un fuerte amén al Señor.
Bendeciremos al Señor en todo tiempo, a un tiempo de abundancia, en tiempo de escasez. En todo tiempo, dice la palabra de Dios, debe estar la alabanza de continuo en nuestra boca. Y acordarnos de qué bueno ha sido el Señor Jesucristo para con nosotros, de cuán maravillosas han sido sus obras y cuán grande ha sido el nombre del Señor Jesucristo en medio de nosotros. Dice la palabra del Señor, y les voy a relatar un poco, quizás ya muchos han leído, quizás muchos han entendido, han hecho estudios, pero me llamó la atención al leer esta escritura de la angustia y la necesidad que había en el corazón de en medio de los israelitas. Estando ellos en la cautividad de Egipto, fue por un propósito, y ese propósito fue nada más que de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y usted quisiera entender y comprender y decir de cómo el pueblo sufriendo, pasando hambre, angustia, viviendo bajo el flagelo de un látigo, haciendo ladrillos, construyendo grandes monumentos y grandes construcciones para levantar aquella ciudad de Egipto, ¿cómo iba a ser voluntad del Señor Jesucristo? Bueno, la palabra de Dios nos relata en unos versos más adelante, en el libro de Génesis, dice que el pueblo fue llevado hasta ahí por Israel, que en ese tiempo todavía era conocido como Jacob, el cual, dice la palabra de Dios, hubo una gran hambre en todas las provincias y no había alimento y todo escaseaba. Y el único lugar en donde abundaba el alimento era precisamente en Egipto. Pero en ese tiempo había un rey, había un faraón, en el cual su corazón había un poco de bondad y no era tan perverso como el que siguió después, sino que a través de eso él conoció a José, quien reveló un sueño, y a través de eso el Señor llevó a su pueblo hasta Egipto. Cuando todo escaseaba, vinieron los hermanos de José delante de él, tal cual él lo había soñado, y se postraron delante de él. Y le recordaron que aún su padre estaba con vida y estaba en el lugar de Canaán. Y él mandó por su padre, y dice que Jacob tenía un poco de temor de ir y subir en los carros de Faraón porque no sabía qué le iba a acontecer. Pero escuchó la voz del Señor que le decía que fuera sin temor, porque de él haría una nación grande en aquella ciudad de Egipto. Y fue así como un pequeño remanente, hermanos, porque no era un gran pueblo, sino que era Jacob, sus 12 hijos, las mujeres y los hijos de sus hijos, que conformaban el número de 76 personas que entraron en Egipto y fueron llevados hasta aquella tierra para morar. Y fue en aquella tierra en donde comenzó a prosperar, donde fueron ellos alimentados, donde no les faltaba nada y tenían abundancia de todo. Le fue dado un lugar donde pudieran vivir tranquilos sin que nadie los molestase y levantasen su pueblo. Y fue como el pueblo fue creciendo en número, hermanos. Transcurriendo los años, dice la palabra de Dios que murió Jacob. Y con los pasos del tiempo también murió José. Y bendijeron, y él dijo: el día que mi pueblo parta de este lugar, quiero que mis huesos también sean llevados y no queden en este lugar, sino que quiero ir a la tierra de Canaán, donde aquella tierra donde fluye leche y miel. Es aquella tierra próspera en la cual el Señor tenía prometido para ellos que iban a regresar. A una tierra en donde el Señor los iba a hacer una nación grande y fuerte. Porque fuerte es el Señor Jesucristo. Poderoso es el Señor. Digno de ser alabado, porque Él libra nuestras batallas y en todo tiempo Él está con nosotros y no nos deja solos. Pero dice que el pueblo se olvidó del Señor y comenzaron a hacer lo malo delante de Dios. Y se olvidaron de Dios y adoraron otros dioses, se hicieron semejanza de ellos. Y se mezclaron en medio de los egipcios y fue como fue creciendo el pueblo de Dios.
Y se olvidó el pueblo del Señor, se olvidó de lo que había hecho con él. Se había olvidado el pueblo de cómo Dios los había libertado en ese entonces. Y se levantó un hombre nuevo, un faraón nuevo, un rey nuevo, el cual no conocía ni de José ni de Abraham, ni mucho menos de los hijos de Israel. Y dice la palabra de Dios que este hombre tuvo gran temor porque el pueblo se multiplicaba rápidamente. Y veía que los hombres eran robustos y las mujeres igual. En el cual dice la palabra de Dios que mandó a unas parteras a matar a los niños para cuando naciesen. Pero ellas, dice la palabra de Dios, que tuvieron temor del Señor y no quisieron hacerle daño a los niños, sino que fueron a Faraón y le dijeron: es imposible que podamos acabar con la vida de estos niños, porque cuando nosotros llegamos, aquellas mujeres son tan robustas que cuando llegamos ya han tenido sus hijos. Y era imposible, hermanos. Era imposible terminar con lo que Dios estaba haciendo, y era la promesa de Abraham. Cuando le sacó fuera de su tienda y le dijo: mira las estrellas y puedes contarlas, como la arena del mar será tan grande la nación del pueblo de Dios. Y era así como iba creciendo, y aquel hombre tuvo temor y quiso matarlos, en el cual mandó a matar a todos los primogénitos de los hombres para que no se reproduciera más el pueblo de Dios. Pero hubo una mujer que nunca se apartó de la gracia de Dios, que nunca quiso hacer las cosas que sus otros hermanos hacían. Ya había un pueblo que todavía existía y que alababa al Señor pese a todo su sufrimiento. Y todos conocemos la historia que ella dio a luz a Moisés. Dice que después de 6 meses ella lo entregó en una canasta y lo echó al río, en la cual lo recogió la hija de Faraón. Y todos conocemos esa historia. Y el pueblo sabía que iba a venir un Salvador a rescatarlos, pero no sabía cuándo. Habían pasado ya más de 400 años en el cual el pueblo estaba siendo esclavizado y dado duro su trabajo. Era duro el trabajo, hermanos. No era un trabajo fácil. Quienes han trabajado en el campo, mi hermano Hugo debe saber cómo se hacen los ladrillos en el campo. Se hace una gran rueda donde se echa la tierra, la paja. Hoy se usan animales, pero antiguamente eso lo hacían a pies. Y tenían que dar vueltas y vueltas amasando eso. Hermano, era un trabajo duro realmente, un trabajo pesado. Quien ha trabajado en el campo sabe qué pesado es el trabajo. Y quien ha trabajado en cualquier obra sabe cuán cansador es. Estar todo el día de pie revolviendo mezcla, haciendo lo que usted haga, hermanos, es cansador. Imagínense para ellos, sin tener la maquinaria que hoy existe, sin tener las cosas, la tecnología que hoy existe, arrastrando por largos kilómetros quizás esos grandes bloques de piedra para levantar lo que al faraón se le prestaba por delante, para ocupar una palabra sutil. Y el pueblo, hermanos, estaba en agonía, estaba sufriendo, pero su corazón se había apartado del Señor. Y Dios había hecho oídos sordos de su pueblo. Él sabía que existía su pueblo. Él estaba con ellos. Pero a causa del pecado, hermanos, Él se había apartado de ellos. Pero hubo un día, hermanos. Hubo un día en que este pueblo decidió clamar al Señor Jesucristo por libertad, porque ya no daba más. Ya estaban perdiendo la esperanza y decían: ¿hasta cuándo seguiremos aquí esclavos en Egipto? Y comenzaron a levantar su voz y a clamar al Señor pidiendo ayuda. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que Moisés, apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, dice, vio como una de ellas se le escapaba y fue tras de ella, en el cual vio una zarza ardiente, dice el Señor. Y veía que esta zarza ardía y no se consumía, hermanos. Y fue cuando escuchó la voz del Señor. Era el tiempo de aquel libertador, el cual el pueblo estaba buscando, hermanos, debía regresar.
Era tiempo de aquel hombre que fue enviado y conservado por Dios, que debía de regresar a libertar a los suyos. Y el pueblo era grande, hermanos. Era grande y no todos tienen que haber clamado. No todos tienen que haberse postrado, haberse puesto de rodillas y haber clamado con gran voz al Señor, porque aún en medio de todo el pueblo también habían escépticos. También habían hombres que no creían, que habían dejado de creer en el Señor. Y todo aquello, hermanos, nos llevaba a la aflicción, nos llevaba a la desolación, a perder las esperanzas, a ver un futuro incierto que iban a terminar siendo todos, seguir siendo esclavos. Y su generación y sus generaciones seguían siendo parte de la esclavitud y no había camino libre para ellos. Pero había un remanente, hermanos, que tenía fe y que creía que iba a llegar su salvación, que iba a llegar aquel libertador el cual los iba a sacar de la esclavitud y los iba a llevar a una tierra nueva, a una tierra que fluye leche y miel, una tierra para vida nueva. Y dice el Señor: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra nueva. A una tierra nueva, hermanos. Cuán glorioso es. Cuán maravilloso es cuando somos libertados y traídos a una tierra nueva, hermanos. Si usted se ha dado cuenta, no estamos muy lejos de lo que vivían el pueblo de Dios en medio de los egipcios. No estamos muy lejos de lo que estamos viviendo en estos tiempos, de lo que vivía aquel pueblo bajo la opresión del enemigo, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Si usted lo mira y retrocede en el tiempo, quizás se pueda dar cuenta que estamos viviendo quizás lo mismo. Y el pueblo de Dios está creciendo, hermanos, en gran número. Pero hay muchos que quieren callar la boca del pueblo de Dios para que no hable este evangelio. Hay muchos que quieren callar al pueblo de Dios. Y como iba creciendo en gran número y estaban lejos, porque no todos estaban ahí juntos, habían dispersos por distintas partes. Pero Dios tenía un plan perfecto. Señor siempre en su propósito tiene un plan perfecto para nosotros. Él siempre tiene una oportunidad nueva para con cada uno de nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros para darnos la libertad que hoy tenemos de poder levantar nuestras manos y exaltarle. Aún muriendo Él por nosotros, Él sufrió en la cruz por cada uno de nosotros para decir: he aquí, yo he venido para salvar al mundo. He aquí, yo soy el que da libertad al pecador. Pero solo una cosa te estoy pidiendo: arrepentíos. Arrepentíos, hermanos, de todo nuestro corazón. Glorificado sea el nombre del Señor Jesucristo. Exaltado sea el nombre del Señor Jesús. El libro de Isaías, el capítulo 29, hermanos, y el verso 13 dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Cuán terrible, hermanos, es perder el temor en el Señor Jesucristo. Y muchas veces decimos adorarle y glorificarle solamente para testificar a los hombres, para que crean que somos más cristianos. Pero el Señor dice: su corazón está lejos de mí, porque solo de labios me adoran,
porque solo de boca me honran. Pero ni siquiera han podido dar un tiempo, dijo el Señor a sus discípulos. Ni siquiera habéis podido velar una hora. Este pueblo tuvo que pasar 430 años, hermanos, para darse cuenta de lo que estaban haciendo. ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar en nuestra vida para darnos cuenta de lo que el Señor quiere para con nosotros, hermanos? ¿Qué más tiene que pasar en nuestra vida que nos estremezca? ¿Hasta qué punto tenemos que llegar para darnos cuenta que el Señor lo único que quiere es la adoración? Que lo único que el Señor busca de nosotros es un pueblo que le alabe, que le honre, que le glorifique. El salmista dice: entraré por sus puertas ¿con qué? Con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Y estos son los atrios del Señor, que tenemos que llegar agradecidos del Señor. Tenemos que llegar glorificando, no quejándonos, hermano. Hermanos, si había un pueblo malagradecido y quejón, era el pueblo de Israel. Era malagradecido, Señor, de todo lo que Él le había entregado, de todo lo que le había dado el Señor. El pueblo reclamaba. Lo sacó de Egipto. Fue después de medianoche cuando pasó el ángel de la muerte, dice, buscando. Y no tocó ninguna casa de los israelitas porque estaban marcadas según como el Señor les había mandado que hiciese cada uno de ellos. Hermanos, y cuando iban saliendo, dice que los egipcios se acercaban y daban vestiduras, oro y plata para que ellos llevaran. Y era tanto lo que le daban que tuvieron que decirle en un momento: ya no más, porque no cabe más. Y salieron de Egipto, hermano. Y no llevaban ni la primera parte y ya iban reclamando. Imagínense cuando llegaron a aquel lugar en medio de las montañas y llegando al Mar Rojo, estaban atrapados por los cerros y el mar. Y no había nada para dónde escapar. Y vieron que venían los egipcios detrás de ellos. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Hasta aquí nos has traído, Moisés, para que muramos. ¿No era mejor que muriéramos allá en la esclavitud de Egipto? Luego, después que cruzaron aquel mar, el cual el Señor dividió, dice, en dos, y cruzaron por grandes paredes, entre medio de dos paredes grandes de agua, y pasaron en seco. Viendo esa maravilla y habiendo todo lo que el Señor había hecho, seguían reclamando. No tenemos pan para comer, no tenemos carne. ¿Acaso allá en Egipto nos saciábamos nuestra olla con los guisos de carne que hacíamos y era abundancia de pan? Hermanos, estaban en esclavitud. Estaban en esclavitud. ¿De dónde iban a sacar para comer si dice que el pueblo perecía de hambre? Y bajo su trabajo duro, si el faraón había quitado aún la porción de grano que tenían. Y para hacer ladrillos le dijo: desde ahora no van a tener más paja, sino que van a tener que ustedes mismos ir a buscar, pero que era la misma porción de trabajo todos los días. Imagínense vivir así. ¿Quién puede aguantar? Y nos quejamos por todos, hermanos, que el sueldo no alcanza, que la comida no alcanza. Y reclamamos y renegamos por todo, hermanos. Y no nos damos cuenta que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso que llena nuestras aljabas. Dice que Él derrama hasta que sobreabunde sobre nosotros. Y lo único que hacemos es abrir nuestra boca para glorificar al Señor. Y en la casa llegamos reclamando: no hay pan. ¿Qué voy a comer? Hágame una arepa. No hay harina. ¿Qué hago? Vaya a comprar al negocio, está cerrado. Ay, Señor, no hay nada para comer, pero tiene de todo en la despensa. Pero si no tiene pan, no come. Qué malagradecidos somos, hermanos. Qué malagradecidos somos. Vamos al McDonald's. No tengo plata. Ocupe la tarjeta. No le queda saldo. Hermanos, qué malagradecidos somos cuando el Señor nos da de todo. Y tenemos todo, hermanos. Cuando tenemos en abundancia, hermanos, no le ha faltado. Dígame usted, en tiempo de pandemia, ¿le ha faltado algo? De un poco de harina el Señor puede hacer mucho.
Si lo hizo con una viuda, ¿por qué no lo puede hacer con nosotros que creemos y sabemos en lo que el Señor? ¿Cuánto más puede hacer el Señor en medio de nosotros, hermanos, con un poco de harina y un poco de aceite? Pero este pueblo lo único que hacía era reclamar, quejarse. Llegaron a un río, tomaron agua porque tenían sed. ¿Y el agua cómo era? Dulcecita. ¿Cómo era el agua? Amarga. Esta agua no se puede tomar, decían. Era mejor el agua que había en Egipto. Todo de vuelta atrás. ¿Se ha fijado que al hombre siempre le ha gustado volver al pasado? Le gusta vivir de la historia, de las cosas pasadas. Cuando yo vivía allá tenía mejor vida. Cuando yo estaba allá tenía mejores cosas. Cuando yo era joven tenía eso. Cuando usted era joven, ahora envejecido, ahora tiene familia y Dios lo ha prosperado. No he visto justo desamparado, dice el Señor, ni simiente que mendigue pan. ¿Usted mendiga ahora para comer? Hermanos, yo en un tiempo juntaba todas las monedas, hermanos, buscaba por todos lados. No sé si a usted alguna vez le pasó, que buscaba todos los bolsillos, los cajones, los daba vuelta buscando algo, plata para poder tener para ir a comprar algo. A mí me pasó, hermanos. Y estando en la iglesia. Pero ¿saben por qué me pasaba eso? Porque aún no abría mis ojos y miraba a quién tenía enfrente de mí. El domingo, escuchando a nuestro hermano Felipe, él decía, tenemos todo, hermano, y no nos damos cuenta. Tenemos todo. Y sabe, lo único que hay que hacer, hermano, es clamar al Señor. Es clamar al Señor. Ser agradecido con Dios de lo que Él nos entrega. En lo poco que tenemos, seamos agradecidos, porque el Señor le va a dar mucho. El Señor le va a dar en abundancia, dice. Probadme en esto ahora, dice el Señor. Probadme en esto ahora. Y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde, hermanos. Eso es lo que tenía el pueblo, tenía bendición, quería pan, llovían pan todas las mañanas. Y debían recoger solo su parte, porque si recogían más se echaba a perder. Y dice que hediondo, se volvía malo. Pero el séptimo día, dice el Señor, sea el sexto día, recojan una doble parte, dice, y cocínenlo bien, para que para el séptimo no trabajen ni lo hagan. Y dice que ellos cuando lo hicieron, pensaron que iba a estar descompuesto, pero no era así. Porque el Señor cumple lo que Él dice. Él sabe cuándo saciarnos y cómo abastecernos, hermanos. Usted no necesita un gran supermercado para ser abastecido. Solo crea en el Señor Jesucristo, porque la bendición sola llega a su casa. Dice que el pueblo no se preocupó, dice, ni de calzado ni de ropa en el camino, porque el Señor le iba dando a medida que iban pasando los tiempos. Nunca tuvo necesidad, pero siempre reclamaba. Lo sacó de la cautividad, hermano, en donde estaban presos, en donde estaban ahí afligidos, angustiados, y los llevaba a la libertad, a una tierra nueva, hermanos. Y como le decía un momento atrás, analícelo. No es lo mismo que estamos viviendo nosotros. ¿Dónde estábamos antes de llegar hasta este evangelio? ¿Dónde nos encontrábamos, hermanos? Siempre las personas del mundo dicen, yo estaba, cuando estaba allá en Egipto, estaba perdido. ¿Ha escuchado ese término? Cuando usted conversa con alguien que no viene a la iglesia, dice, cuando yo estaba allá en Egipto, estaba perdido. Pero caminé con el Señor y Él me fortaleció y soy lo que soy ahora. Cuando niño me decían que yo iba a ser un don nadie, en que no iba a hacer nada, que nunca iba a crecer y nunca iba a aprender, hermanos. Pero por misericordia del Señor Él me levantó, hermanos. Él me dio sabiduría, me dio entendimiento, ha corregido mi vida, ha formado mi vida, me ha dado una hermosa familia, hermanos. Todo lo que tengo se lo debo a Él, porque si no fuera por Él no sería nada, hermanos. Nada. El Señor lo único que quiere es un corazón dispuesto, hermano. El Señor no le está pidiendo la cuenta que usted tiene en el banco para ser hijo de Dios.
A Él no le interesa si usted tiene una casa grande, enorme, con 9 dormitorios, 6 baños, una gran pieza, 500 metros cuadrados como la que va a tener el presidente. No le interesa eso, hermano. Usted puede vivir en una pequeña choza, pero si su corazón es grande para adorar al Señor, no se preocupe porque Él lo va a bendecir. Él se va a preocupar de abastecerle, hermanos. Él se va a preocupar de darle lo que usted necesita, de darle lo que usted quiere. Veía a mi hermana Erika hace un momento atrás saltar, danzar, llenarse de la gracia de Dios. Parece que ya no hay cálculos. ¿Quién hizo la obra? No nos hemos dado ni cuenta. Ni médico necesitó, el que hizo la obra fue el Señor Jesucristo. Cuando aquí habían algunos enfermos de COVID, estaban en su casa, fueron a un hospital, fueron entubados. No, porque la mano del Señor estuvo sobre ellos. Hermanos, cuán grande ha sido el Señor con nosotros. Cuán grande ha sido el Señor para bendecirnos a cada uno de nosotros, hermanos. Lo único que el Señor está pidiendo, lo único que el Señor quiere. Y está escrito en el libro de Crónicas, hermanos, el libro de Segunda de Crónicas. ¿Saben lo único que el Señor quiere? ¿Saben lo que el Señor está pidiendo de nosotros? ¿Se puede imaginar a alguien lo que el Señor quiere de nosotros hacia Él? El Señor quiere que grandes, chicos, ancianos, que hayan venido por primera, segunda, o lleven muchos años dentro de la iglesia, a Él le da lo mismo. ¿Saben lo que el Señor quiere? Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, gloria al Señor, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran ¿de qué? De sus buenos caminos, de sus malos caminos, dice el Señor. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Señor lo único que está pidiendo es una alabanza, es una adoración, hermano. Es un corazón contrito, es un corazón humillado delante de la presencia del Señor. Gloria sea su nombre, Señor. Yo no sé si usted le siente, hermano. Pero ¿sabe qué? Al Señor debemos amarnos así como Él nos ama a nosotros. Debemos respetarlos así como Él nos respeta a nosotros. Debemos entregar una vida de consagración al Señor, hermanos. Una vida entregada al Señor. Una vida de respeto al Señor Jesucristo, porque es esta casa, dice, casa de Dios y puerta de los cielos. Este lugar es la casa del Señor y la puerta de los cielos. Si usted ora en su casa, es bueno orar en la casa. Pero no dejéis de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dijo Pablo. Porque también es bueno, hermano Sergio, es bueno sentir eso que falta en nuestra vida. Es bueno disfrutar, es bueno pasarlo bien, es bueno salir con la familia, es rico porque lo merecemos, porque el Señor también nos da tiempo para eso. Pero es bueno también venir y buscar en las plantas del Señor su nombre, decirle: Señor, cuánto te anhela mi corazón, Señor, cuánto te extraña, Señor, sentir de tu espíritu, Señor. Quiero que mi lámpara, Señor, siempre esté encendida, Señor, para adorarte. Y sabe que en este libro de Éxodo nos enseña muchas cosas. Fueron dados los mandamientos y también fue levantado el tabernáculo de Dios. Y dice, hermano, que cuando todo estaba listo, y por decirlo de alguna forma,
Cuando Moisés puso el último clavo y salió de aquel lugar, dice que cayó la gloria del Señor y llenó todo el lugar con su presencia, hermanos. Es lo que debe ser en medio de nosotros. Cuando tengamos ahí nuestro corazón dispuesto, hermanos, ahí listo, dejémoselo en manos del Señor y Él se va a encargar de llenarle de su presencia, hermanos. No tiene que esforzarse, no tiene que ponerse rojo. ¿Sabe lo único que tiene que hacer? Entregar su corazón, humillarse al Señor. Porque Él dice que perdonará y oirá desde los cielos. Hermanos, ¿saben? Dentro de todos los pasajes que hay en la Escritura, el Señor nos relata de cómo se hacen las cosas bien y cómo se hacen las cosas mal. Dice que habían 10 vírgenes. 10 vírgenes. En las cuales oyeron que a medianoche podría venir el esposo. Porque el Señor no sabemos ni el día ni la hora en que ha de venir, pero el que ha de venir vendrá, dice. No conocemos el tiempo, ni la hora, ni el día, ni el año, pero el que ha de venir vendrá por nosotros. Y a estas mujeres le dijo: y salid y comprad aceite para vuestras lámparas, porque va a venir el esposo. Y la lámpara representa nuestro cuerpo, hermanos. Es nuestro cuerpo. ¿Cómo lo tenemos? ¿Cómo lo cuidamos? Porque es templo del Espíritu Santo, dijo Pablo. Y el aceite representa el Espíritu de Dios. Ese Espíritu que nos hace levantarnos, ese Espíritu que nos llena, ese Espíritu que da vida nueva a nuestro corazón, a nuestro ser. Ese Espíritu que sana, ese Espíritu que quebranta, ese Espíritu que desargulle, Señor, nuestro corazón y conoce. Ese Espíritu que nos hace sentir ese fuego, hermano, ese fuego extraño, que para muchos se asustan cuando sienten algo extraño. No se asuste. Es la gracia de Dios que lo está llenando. Es la mano del Señor que le está abrazando. Pero dice que hubieron 5 que hicieron lo que Dios les mandó. Ya esa les llamó las prudentes. Y las otras 5 después, no, ponen mucho color. Si todavía no va a llegar, falta mucho para medianoche. No, ¿para qué? Después voy a comprar. Si total, el mercado está abierto hasta tarde, de ahí voy a comprar. Oh, sigamos viendo la comedia. Sigamos viendo ahí. Ponga una película en Netflix y sigamos mirando nomás si todavía no llega el esposo. Pero hubieron 5 sí que se preocuparon, hermanos. Y no les bastó, dice, con llenar su lámpara, sino que llenaron también su vasija para que no les faltase. Y llegó la hora y se escuchó una voz que aquí viene el esposo. Salid a recibirle. He aquí viene el esposo, salir a recibirle. Y luego que despertaron, porque dice que todas cabecearon y se durmieron. Dice que se despertaron y las prudentes encendieron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Más las insensatas, dice, se quedaron ahí y dijeron: hey, convídame de tu aceite porque yo ya no tengo, no prende mi lámpara. No, le dijo, no les podemos convidar porque si yo les doy voy a quedar sin el aceite para el camino. Salid vosotras mismas ahora a buscarle. Imagínense medianoche, ¿dónde va a encontrar algo? Pleno desierto, no hay nada. No hay de estas aplicaciones para llamar, no hay nada, hermano, nada. Y llegó el tiempo y salieron las prudentes y se fueron con el esposo y se cerró la puerta. Y llegaron después las insensatas. Ábranos. Aquí estamos nosotras. Señor, mire, aquí estamos. Y dice que salió el esposo, abrió las puertas y les dijo: no las conozco. Apartaos, no las conozco. ¿Y sabe por qué pasó eso? Porque en su lámpara no había aceite.
Y cuando no hay aceite, usted vive en oscuridad. Y cuando usted vive en oscuridad no resplandece la luz del Señor, porque no le ha querido buscar cuando es tiempo. Y el Señor dice: buscadme ahora que hay tiempo, llamadme en tanto yo estoy cercano, venid y buscadme. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Yo soy el que soy, yo soy el que da vida. Lámpara es a mis pies tu palabra, Señor, y lumbrera que a mi camino, si andamos bajo la cobertura del Señor y con nuestra lámpara siempre llena del aceite de Dios, hermano, usted nunca va a andar en tinieblas, siempre va a andar en luz, y en donde vaya va a resplandecer, y en donde ande usted va a ser distinto a los demás. ¿Se ha dado cuenta usted, hermana, cuando va por la calle y la gente se da vuelta a mirarla? ¿Se ha dado cuenta en eso, que usted va caminando y ve a otra persona de frente a usted y la miran de pie a cabeza? ¿Qué? Y uno dice: andaré de cochino, tendré algo en la cara. ¿Por qué me miran tanto? Es porque la luz de Dios resplandece en ustedes, hermano. Es porque la gracia de Dios va con usted, y en donde usted vaya va a ser siempre luz, aún en medio de la oscuridad. Usted va a resplandecer, porque la gracia y la misericordia del Señor dice que no se apartarán de en medio de nosotros. El bien y la misericordia irán con nosotros en donde quiera que vamos, hermanos. La gracia del Señor estará en medio de nosotros en donde quiera que vamos. Pero ¿sabe cómo? Con un corazón dispuesto, con un corazón apercibido, un corazón que quiere entregarse al Señor Jesucristo, un corazón que le busque, o un corazón que sepa doblar rodillas, hermanos, y clamar al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo. Es bueno avivarnos, hermanos. Es bueno, hermanos, estar en comunión con el Señor. Es bueno que usted venga a la casa del Señor a adorarle al Señor, a buscar del Señor, hermanos. No buscar la gracia de los hombres, sino buscar la gracia del Señor Jesucristo. A buscar lo que Dios tiene para nosotros. Dice que está lloviendo maná en esta hora, hermanos. Y ese maná quiere saciar tu vientre. Si te falta pan, dice el pan de vida está aquí. Y es su palabra, es la que debemos comer día a día, hermanos. Si tiene sed, venga al Señor y beba, dice, porque el que tomare este pozo, dice, no tendrá sed jamás, porque por su interior correrán ríos de agua viva, hermanos. Ya no va a ser un arroyo, Señor, seco, sino que en tiempo de escasez, de lluvia, el Señor dice que va a dar un río de agua viva por su interior. Si le falta luz, busque del Señor, porque Él es la luz de este mundo, hermanos. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos pueden exaltar el nombre del Señor Jesucristo? ¿Cuántos pueden glorificar el nombre del Señor Jesucristo? ¿Cuántos le pueden dar una alabanza al Señor Jesucristo? Una alabanza que resumbe los cielos y le diga: Señor, heme aquí. Aquí estoy yo, Señor. Oh, bendito Dios del cielo, yo tengo hambre y tengo sed de ti, Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué no se pone en pie en esa hora? La hora ha avanzado, hermanos. La hora ha avanzado. Oh, glorificado sea el nombre del Señor Jesucristo. Oh, bendito Dios del cielo. El Señor tiene algo especial para usted. El Señor le ama. El Señor quiere que usted le conozca, porque con sus brazos de amor Él quiere cogerte, hermano. Es que te ha traído hasta este lugar, porque nosotros, no cualquier lugar, está en la casa del Señor, y quiere que usted le conozca, que no es un Dios castigador ni un Dios juzgador, sino que es un Dios perdonador, un Dios que sana, un Dios que quebranta, hermanos. Está abierto este altar para aquel que quiera venir a adorar al Señor Jesucristo. Está abierto este lugar para que usted comience a adorar el nombre del Señor Jesucristo. Búsquele al Señor en esta hora, búsquele. Comience a clamarle, comience usted a sentir esas caricias y decirle: Señor, tan necio era yo, Señor, que hablaba lo que no entendía, Señor. Hacía las cosas que no comprendía, Señor Jesucristo, pero ahora mis ojos son abiertos, Señor. Ahora en este instante, Señor, mis ojos son abiertos, Señor. Tan maravilloso eres tú, Señor Jesucristo,
que aun siendo yo pecador, Señor, tú moriste igual por mí, Señor. Y me diste vida, Señor, pero para que yo la tenga en abundancia, Señor Jesucristo. Ciertamente de este mundo partiremos un día, Señor, pero iremos a un mejor lugar, Señor. Aquella tierra prometida que tú tienes para mí, Señor. Aquella tierra, Señor, que fluye leche y miel, Señor. Aquella tierra, Señor, la cual yo me puedo gozar de delante de ti, Señor Jesucristo. Oh, Señor,